Hola, qué alegría tenerte aquí otra vez. En el primer video te conté un poco de cómo di mis primeros pasos en el arte. Hoy quiero abrirte mi corazón y mostrarte que el escenario de mi vida no cambió solo por el arte, sino porque me dio un propósito: enseñar, transformar y devolver todo lo que yo recibí. Soy Faustino Ribeiro, nací en Castelo do Piauí y aprendí desde muy joven que cuando uno recibe una oportunidad, la vida puede tomar un nuevo rumbo. Y de eso quiero hablarte hoy. Como un chico sencillo que empezó en una escuelita de fútbol, en la banda de la ciudad y en las presentaciones de la escuela, llegó a ser profesor, formar grupos premiados y ser referencia en proyectos sociales. No porque yo sea alguien extraordinario, sino porque cada experiencia me enseñó que el verdadero valor del arte y la educación está en transformar personas. Y quiero que veas, a través de mi historia, que cualquiera, papá, mamá, maestro o líder comunitario, puede ser agente de esa transformación. Antes de seguir, escribe en los comentarios la palabra propósito. Quiero ver quién está conmigo en este camino. Cuando pienso en mi infancia, veo que todo empezó muy temprano. Yo era ese niño que no paraba quieto, siempre en movimiento. Jugaba en las escuelitas de fútbol, bailaba en las cuadrillas y me encantaba presentarme en las fiestas de la escuela. En ese momento parecía solo diversión, pero hoy entiendo que ya estaba aprendiendo mucho. Aprendí disciplina, a trabajar en equipo y, sobre todo, a no tener miedo de subirme a un escenario y expresarme. En la adolescencia llegó un paso más grande. Entré a la banda municipal 13 de septiembre en 2002, tocando clarinete con el maestro Vitalino Jr. Allí aprendí de verdad lo que era responsabilidad. No podía faltar a los ensayos, no podía tocar de cualquier manera. Cada error mío afectaba a todo el grupo, y fue en la banda donde viví mis primeros grandes escenarios, festivales en la ciudad, presentaciones en el estado. Yo, un chico de Castelo do Piauí, empecé a darme cuenta de que la música podía llevarme más lejos, podía hacerme soñar en grande. Esos primeros pasos en el deporte, la música y la cultura fueron la base de todo. Me mostraron que el arte y la disciplina van de la mano, y que cuando un niño encuentra un espacio para desarrollar sus talentos, descubre que puede conquistar el mundo. Después de la música, llegó algo que cambió todo en mi vida: el teatro. Fue en mi ciudad, Castelo do Piauí, donde pasó la gran sorpresa. Hice una prueba para la representación de la Pasión de Cristo, y, para mi asombro, me eligieron para interpretar nada menos que a Jesús. Imagínate la responsabilidad. Para darle vida, tuve que meterme de lleno en la Biblia como nunca antes. No era solo aprender un guión, era entender el corazón del mensaje. Y eso me marcó profundamente. En la primera presentación, cuando miré al público y vi a la gente llorando, conmovida por las escenas, entendí algo claro: el arte puede tocar el corazón de una manera única. Y hay un detalle que nunca olvido. Después de la obra, me invitaron a una entrevista en la radio local. Mientras hablaba, el teléfono no paraba de sonar. Eran personas agradeciendo, diciendo cuánto les había impactado la obra. Eso me emocionó muchísimo. Después vinieron otras piezas, como cuando interpreté a Crispín en la obra Cabeza de Cuya, en festivales hasta nacionales, y cada escenario nuevo confirmaba en mí lo mismo. El teatro no era solo entretenimiento, era misión, era un llamado. Antes de seguir, dale like a este video. Eso ayuda mucho para que más personas escuchen este mensaje. Después de la música y del teatro, llegó un nuevo capítulo en mi vida: la danza. Todo empezó en el proyecto Juventud y Ciudadanía. Ahí conocí al profesor Frank Lauro, una leyenda de la danza en Piauí. No era solo un maestro, era alguien que me mostró que bailar no era repetir pasos, era disciplina, entrega y verdad en el escenario. Con el grupo viajé, gané premios y entendí que cada ensayo era un reto y cada presentación una escuela de vida. Pero llegó un momento en que sentí que necesitaba más. Tomé valor y salí de Castelo para mudarme a Teresina. Estudié en las mejores escuelas de arte del estado, la de Teatro Gómez Campos y la de Danza Lenir Argento, y tuve el honor de entrar al Ballet Popular de Piauí, dirigido por el maestro Frank Lauro. Recorrimos ciudades y hasta otros estados de Brasil, llevando el folclore de nuestro Piauí. Yo, un chico del interior, mostrando nuestra cultura en grandes escenarios. En ese mismo tiempo, mi vida personal también dio un salto. Conocí a mi esposa, María de Fátima. En 2008 nació mi hija, Vittoria Emanueli, y en 2009 mi sobrino Antonio Cahué empezó a verme como su papá. Todo eso me dio más fuerza. Ya no era solo por mí, era por mi familia, por dejar un legado.
Después de tantos años como alumno, llegó un giro en mi vida. La profesora Raimundiña Melo me invitó a volver al proyecto Juventud y Ciudadanía, pero esta vez como profesor de teatro y danza. Entre semana estudiaba en Teresina y los fines de semana volvía a Castelo. Era cansado, claro, pero cada vez que veía a esos chicos con brillo en los ojos, todo valía la pena. En esa época nació el grupo Danza de Rúa Castelo. Con mi amiga y alumna, Thais Araujo, pensamos en armar un grupo. La idea era simple, hacer solo una presentación en el auditorio de la Secretaría de Educación, pero cuando subimos al escenario, la reacción fue tan grande que al día siguiente mucha gente vino a inscribirse. Poco después ya teníamos más de 50 jóvenes reunidos. Luego abrimos otro grupo en el barrio Mutirão y llegamos a casi 80 alumnos, pero no era solo danza, era acogida, era dar oportunidades, era mostrar que el arte podía ser un camino para jóvenes que quizás nunca habían creído en ellos mismos. Después del grupo Danza de Rúa Castelo, mi vida ganó más responsabilidad y también reconocimiento. Pasé un concurso público en Castelo do Piauí y comencé a trabajar en el PETI, Programa de Erradicación del Trabajo Infantil. El desafío era grande, niños de familias con pocos recursos, muchos en situación de riesgo, y fue ahí donde entendí que enseñar no es solo dar clases, es dar cariño, atención y esperanza. Al mismo tiempo seguí estudiando, entré en la UESPI, en Campo Mayor, y me gradué en Educación Física. Eso me abrió puertas para trabajar en escuelas públicas. Ahora, además de la danza y el teatro, podía usar también el deporte para enseñar disciplina y transformar vidas. Y mientras mi vida profesional crecía, mi familia también. En 2008 nació mi hija, Vittoria Gemanueli. En 2011 llegó mi hijo, Vítor Gemanuel, y junto a ellos, mi sobrino Antonio Cahué, a quien crié como hijo desde pequeño. Ellos me enseñaron que ser ejemplo vale mucho más que cualquier palabra. Esa etapa me mostró que no bastaba con ser artista o profesor. Yo necesitaba ser referencia como padre, esposo y educador. El reconocimiento institucional fue importante, sí, pero nada se compara al brillo en los ojos de los niños, a los aplausos después de una presentación o a un abrazo sincero al final de la clase. Y antes de la última parte, no lo olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada nuevo. Cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que viví, esos nervios en el primer escenario, los errores, los aciertos, los aplausos e incluso las críticas, entiendo que cada paso valió la pena. No fue solo sobre arte, fue aprender a creer en mí, convertir el miedo en fuerza, entender que el escenario es como la vida, el miedo siempre aparece, pero igual hay que salir a escena. Si yo no hubiera dado ese primer paso, nada de esto hubiera pasado. Aprendí que nadie crece escondido, solo descubres lo que llevas dentro cuando te arriesgas. Así que, si eres papá, mamá, maestro o un joven con grandes sueños, no esperes sentirte listo para empezar. El miedo y los nervios siempre van a estar ahí, pero es cruzando esos momentos que uno escribe su historia. Yo empecé inseguro, con muchas dudas, pero fue en el escenario donde aprendí a ser quien soy hoy. Y de corazón lo digo, cada niño, cada joven, cada adulto tiene ese mismo potencial. Solo hace falta una oportunidad, un empujón y el valor de dar el primer paso. Y si este mensaje te llegó al corazón, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con alguien que también lo necesite. Juntos podemos llevar fe, esperanza y transformación a más personas.